preparado su oído, su corazón, para escuchar atentamente a lo que el Señor tiene para nosotros en esta ocasión. Porque Él nos lleva siempre, ¿verdad?, para que podamos escuchar el mensaje que Él quiere que sepamos. Voy a comenzar con una pregunta para ustedes, porque ya te la sabes, ¿verdad? Ya saben. Son gente de tantos años en el Evangelio que ya deben saber esto. Una generación, ¿a qué se refiere? ¿Qué es una generación? Una etapa de vida. Un periodo de 10 años, dice Nadia. Es un periodo de tiempo. Generación. Que los marca, ok. Entonces diríamos que, ¿qué más? Una población de cierta edad, que diríamos nació de tal año a tal año. Como ahora están diciendo que los que nazcan en los 20 y 25, ¿que son qué? ¿No ya son qué, betas o qué? Algo así, un nombre. O sea, parecen peces ya, betas. Ve tú a saber. Rafa, ¿ibas a decir? Ok, entonces le heredan sus responsabilidades los adultos a los mayores, a los que siguen, a los que siguen. Ajá. Ok, entonces se puede referir a un grupo de personas, ¿verdad? Un grupo de personas que viven durante un lapso de tiempo. ¿De cuánto? ¿De cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo diríamos una generación es? O sea, los que eran niños ahora se hacen cargo de sus niños. Una generación es considerada de entre 25 y 30 años. Fíjense, más o menos. Y tiene que ver entonces con cambios, avances, características. Entonces, nos diríamos que en una generación podría referirse a un grupo de personas que viven durante un lapso de tiempo determinado y que los caracteriza ciertas cosas, ¿no? Hay ciertas cosas que los caracteriza a ese grupo de personas que vivieron o que viven durante esa época. ¿Sí? Más o menos, ¿sí queda claro eso? Lo que sería una generación. Si ustedes van a Proverbios 30, vamos a Proverbios 30. ¿Ya lo tienen? Versículo 11, ¿qué dice? Hay generación. Versículo 12, hay generación. Versículo 13 y 14, nada más esos 4 versículos menciona esto. ¿Qué está diciendo aquí el proverbista? Hay gente que está caracterizada por esta situación. Y menciona 4 cosas que caracterizaban a su generación, este proverbista. ¿De quién estamos hablando? ¿Quién es el que escribió este salmo? Digo, este proverbio, este grupo de proverbios. Versículo 1 dice: palabras de Agur, hijo de Jaque. Cerca de ser hijo de George Jaque, pero no, es porque es Jaques. Agur, hijo de Jaque. ¿Quién era ese personaje? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? Amigo de Lemuel. Pues a lo mejor sí, ¿verdad? Qué bueno que me lo dices, porque la verdad es que yo no sé. No sé quién sea. No se dice en la Biblia quién es ese personaje. Sin embargo, asumimos que era un sabio, reconocido en Israel, en su generación. Si no,
estos escritos no hubieran formado parte de este libro sagrado. ¿Están de acuerdo? Seguramente Agur era un personaje importante, un sabio reconocido en esa época en Israel. Y este sabio identifica 4 características que calificaban su generación. Qué interesante, ¿no? ¿Cómo era la generación en la que él vivía? O sea, el grupo de personas con las que él creció, con las que él convivió, ¿cómo era? ¿Qué características marcaban a su generación? ¿Y qué les parece si las vemos? Y vemos si no son similares al día de hoy. ¿Tendrá algo que ver con nosotros? Vamos a verlo, ¿ok? La primera, la generación de la época de Agur estaba marcada por, número 1, dice, versículo 11, hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. ¿Cómo era la generación de Agur en aquella época? ¿Cómo la podemos calificar? Una generación que en general, porque estamos hablando de una generación, eso quiere decir, podían haber excepciones, pero la mayor parte de la gente en general, la mayoría, ¿qué? No respetaban a sus padres, no honraban a su padre y a su madre. La maldecían al padre. ¿Qué es maldecir? Hablar mal, decir mal, ¿verdad? Tiene que ver con decir mal. Es el uso de palabras para invocar un daño sobre cierta persona. Que le vaya mal. Eso es maldecir. Es invocar algún mal sobre la persona. Y no quiere decir que tengamos poder sobre las palabras para hacer que sea realidad. Eso no es cierto, no. Como cuando decimos, es que me echaste la sal, me maldijiste y por eso me fue mal. No, eso no es cierto. El que tiene el destino en sus manos es Dios, y cada quien con sus actos cosecha lo que siembra. Pero, ¿quién es el que está mal? ¿Quién es el que se está haciendo daño a sí mismo? El hijo que maldice al padre. Él es el maleducado, él es el que está trayendo mal sobre su vida. Está hablando mal del padre. Y luego dice, y a su madre no bendice. Entonces, ¿qué hace? ¿No la maldice? Pues a lo mejor no la maldice, porque dice, pero nomás dice, oigan, a la madre hay que bendecirla. ¿Qué es bendecir? Hablar bien de ella. Se refiere a alabar, felicitar. Imagínense un hijo que no alaba a su madre. Ahora esto es intercambiable, ¿no? Porque los hijos pueden maldecir a papá y a mamá y pueden no bendecir ni a papá ni a mamá. Y así era la generación, juzgarlos en lugar de alabarlos. Existen otros versículos en Proverbios que nos hablan sobre eso. En el 20:20 dice, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Se le apagará su lámpara. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo interpretamos? Morirá. Está bien grave eso, ¿eh? A ver, se le apagará su lámpara. Por ejemplo, interprétenlo cuando es positivo. Cuando dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿A qué se refiere? Guía. Lámpara es a mis pies tu palabra. Tu palabra es como una lámpara para mis pies. O sea, sin tu palabra, ¿cómo ando? En tinieblas y no sé a dónde voy. Sin tu palabra no sé a dónde voy. Estoy yendo por cualquier camino. Pero tu palabra es lámpara a mis pies. O sea, me dice por dónde debo ir. ¿Cuál es el camino certero por el cual debo ir? Cuando dice aquí, el que maldice a su padre y a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. ¿Qué querrá decir aquí? Que va a perder el rumbo. Esa persona está
atentando contra su principal relación en la vida, su primera relación importante en la vida, sus padres. Si un hijo no aprende a honrar a sus padres, ¿qué sucede? Eso quiere decir que como no los honra, no los va a escuchar, entonces no los va a obedecer. ¿Cómo le va a ir? Dios puso a los padres como su primera autoridad para que el hijo aprenda a escuchar, obedezca y le vaya bien. Su lámpara se le apagará. Eso quiere decir, va a estar errando, dando tumbos, cometiendo errores, echando a perder su vida, porque no supo obedecer. No necesariamente bastardo, porque hay hijos adoptados que no son, ¿cómo se llama?, carnales, y sin embargo obedecen. Más bien es un hijo desobediente, rebelde. Y así termina. En Éxodo 21, ahí está un juicio mayor. Éxodo 21, versículo 17, dice: igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Ese sí es un juicio de la ley. En Israel, la ley, esta es la ley de Dios para el pueblo de Israel. Si alguien escuchaba, ¿verdad?, a un hijo maldiciendo a su padre o su madre, tenía que dar las noticias y ese hijo era apedreado. Es más, los mismos padres debían traer a su hijo y decir: este es un hijo contumaz y rebelde, y la congregación lo tendría que apedrear. A un hijo que maldice a su padre y a su madre. Levítico 29. Y todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Esa frase, su sangre será sobre él, ¿qué significa? Él tiene la culpa. Su misma acción lo juzgó, lo condenó. No es que, es que esas personas me trataron mal, no. Dijiste maldición contra tu padre o tu madre, lo que mereces es morir. Tu sangre será sobre ti. Es lo que mereces por tus actos. Está tremendo. Por el contrario, hermanos, esa es la generación del mundo, ¿no? Esa generación en la que Agur vivía era así. Bueno, similar a nuestra generación, ¿no? Hoy en día los hijos son muy rebeldes a los padres. Hoy en día muchos hijos hablan mal de sus padres, le gritan a sus padres, cuestionan a los padres, los ignoran, los desdeñan. Es una situación muy, muy fea la que se ve hoy en día. Y el gobierno cada vez le enseña a los hijos a tomar menos en cuenta a los padres. La sociedad en la que vivimos le va a enseñar a los hijos a obedecer menos a los padres y a obedecer cada vez más a papá gobierno. Esto es algo que se va a seguir dando así, porque así es como el mundo lo está buscando. Pero por el contrario, la generación piadosa de Dios, ¿qué hace? Bendice. Éxodo 20:12, en los mandamientos, es parte de los 10 mandamientos. ¿Y qué dice Éxodo 20:12? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y el libro de Deuteronomio, que es una repetición de la ley, contiene un elemento más que le añade, porque acuérdense que Moisés está como que predicando la ley y la está explicando mejor, y añade algo más ahí. En Deuteronomio 5, versículo 16 dice: honra a tu padre y a tu madre. Él está repitiendo los mandamientos, pero añade: como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Sean prolongados tus días y sean buenos días buenos. Es un mandamiento con promesa. De hecho, así lo dice Efesios capítulo 6, versículos 2 y 3. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa,
¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es un mandamiento con promesa. Y así como la promesa es para bien, igualmente es para mal. Porque al que obedece a sus padres le va bien. El que desobedece a sus padres, el que no los honra, no los escucha, termina yéndole mal. Justamente por eso, porque Dios puso, repito, a los padres como su primera autoridad para dirigirlos en el camino, para dirigirlos en la vida. El papá tiene la responsabilidad de criar a los hijos. El hijo que maldice a sus padres, que no los bendice, quiere decir no los oye, los termina desobedeciendo y por lo tanto termina yéndole mal. Es una cuestión lógica, solamente lógica. Claro que muchos hijos ponen un pretexto para no honrar a los padres. Dice el versículo 4, y vosotros padres, que es uno de los versículos que memorizamos el año pasado, ¿verdad? Y que memorizaron los hijos y se lo dijeron a los padres. ¿Se acuerdan, hijos? Y vosotros padres, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y muchos dicen, no, es que mi papá me provoca ir a cada rato. Bueno, sí es cierto, afecta. Los padres tienen mucho que ver. Los padres colaboran con esta encomienda a los hijos cuando hacen bien su parte. La parte de los padres es criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Pero hacemos mal cuando los provocamos a ira. ¿Qué es provocar a ira? Bueno, los provocamos a ira con muchas cosas, con nuestra inconsistencia. Cuando decimos una cosa y hacemos otra. Cuando no los criamos en los caminos de Dios. Cuando ven que les pedimos una cosa que nosotros mismos no somos capaces de hacer. Entonces le regañas al hijo porque llega tarde, pero tú sí llegas tarde. Entonces eso provoca ira. ¿Cómo le vas a pedir a tu hijo o exigir algo que tú no haces? Entonces, si cuando tú tienes ejemplo, entonces, ¿qué sucede? Eres consistente, el hijo te respeta. La inconsistencia de los padres es la que provoca esa falta de respeto muchas veces. Es cierto, los padres necesitamos ponernos las pilas y ser consistentes. Sin embargo, la instrucción para los hijos no tiene ahí una condición. No dice, si tu papá es bueno, entonces hónralo. Si es malo, te doy chance de que lo maldigas. No dice así. Es una sentencia a los hijos. Honra a tu padre, a tu madre, punto. Eso quiere decir, el mal proceder de los padres no anula la responsabilidad de los hijos. La generación piadosa de Dios, la generación que aprende de Dios, honra a sus padres. Pero la generación de este mundo, ¿qué sucede? Maldice a los padres y no bendice a su madre. ¿Estamos en una generación similar? Sí. Ok. Siguiente, en Proverbios 30, regresamos a Proverbios 30, y la siguiente característica de la generación de Agur, ¿cuál era? Versículo 12, hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. ¿Cuál es la palabra clave aquí? En su propia opinión, esa es la clave. Hay generación limpia en su propia opinión. Yo creo que soy limpio, yo creo que estoy bien, yo pienso que estoy bien. ¿Cómo le llamamos a eso? Egocentrismo, relativismo. Eso es tener un pensamiento subjetivo. Agur vivía en una sociedad con pensamiento subjetivo, donde cada quien hacía lo que pensaba que estaba bien. Si cada quien, entonces yo pienso que eso está bien, tú puedes pensar lo que quieras. Tú haz según tus propias normas, ¿no? Y todos estamos bien. Nos respetamos y todo el mundo está bien, cada quien vive su propia verdad. ¿Cómo le llamamos a eso? Subjetivismo. Agur vivía en una sociedad con pensamiento subjetivo. Hay generación limpia en su propia opinión. Pero ¿cuál era la realidad? Si bien no se ha limpiado de su inmundicia,
Realmente delante de los ojos de Dios es una generación que no se ha limpiado de su inmundicia a los ojos de Dios. Pero a sus propios ojos ellos estaban limpios. ¿Vivimos en una sociedad similar? La palabra clave de esta generación es subjetivismo. Así es. Yo creo que estoy bien. ¿Y tú quién eres para decirme que no? Si yo creo que estoy bien. Entonces, hoy lo que gobierna es la autopercepción. Yo percibo, según mis propios parámetros, que yo estoy bien. Esa es la generación en la que vivimos. Capítulo 16, versículo 2. Todos los caminos del hombre son limpios, ¿qué? En su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. El Señor es el que dice si está bien o está mal. El Señor es el que dice cuáles son las motivaciones. Él pesa tus motivaciones. Él sabe que cuando tú quieres hacer algo, el pretexto es que yo siento, es que yo creo que es lo correcto. No, lo que quieres es darle rienda suelta a tus pasiones. El Señor pesa los corazones. ¿Qué dice el 21-22? 21-22, algo similar. No es esa, perdón. 12, no, ya se me fue. 16-2. Dije a ver si es 22. No, apunté mal, pero decía algo similar, decía, el Señor pesa los espíritus. Bueno. El ejemplo, un ejemplo de autopercepción. ¿Se acuerdan de la parábola del fariseo y el publicano? ¿Cómo estaba el fariseo? Los dos llegaron al templo, los dos se arrodillaron, los dos estaban ahí en el templo, pero ¿qué dijo el fariseo? Señor, te doy gracias porque no me hiciste como este. No, yo sí soy puro, yo sí ofrezco mis diezmos, yo soy seguidor de la ley. Se estaba autojustificando. Y mientras el publicano, ¿qué decía? Mientras se golpeaba el pecho decía, sé propicio a mí que soy pecador. ¿Y qué dijo Jesús? El publicano salió justificado antes que el fariseo. ¿Y dónde estuvo el problema ahí? En la autopercepción. El fariseo se autopercibía justo y el publicano se autopercibía como Dios lo veía, pecador. ¿Tú cómo te autopercibes? ¿Como Dios te ve o como tú sientes? Si es como tú sientes, vives en el subjetivismo, en el relativismo. Si te percibes como Dios te ve, entonces tienes un pensamiento objetivo, basado en la verdad absoluta. La generación temerosa de Dios tiene un pensamiento objetivo, o sea, está basado en una verdad superior. ¿Cómo definimos una verdad absoluta? Una verdad absoluta es una verdad que está definida fuera de nosotros. No la definimos nosotros. Si la definimos nosotros es una verdad relativa. Si se percibe fuera de nosotros por un ser superior, esa es una verdad absoluta. Además, una verdad absoluta se cumple siempre, sin importar el año, la edad o las circunstancias. Si se cumple siempre, sin importar cualquier cosa, significa que es una verdad absoluta. Y Dios tiene en su palabra verdades absolutas. Nosotros regimos nuestra vida por estas verdades. Tenemos un pensamiento como objetivo. El mundo tiene un pensamiento subjetivo, porque ellos tienen su propia verdad. Son limpios en su propia opinión. Tú le preguntas a cualquier persona en la calle, ¿cómo te consideras? Pues soy una persona buena. En base a tu parámetro, sí lo eres, ¿verdad? En tu propia opinión. A los ojos de Dios, ¿cómo eres? Pecador. Pero eso no lo asumen, ¿verdad? Por eso nosotros, hermanos, estudiamos
la palabra. Y si ustedes recuerdan, estamos estudiando en Primera de Juan, una carta justamente que pone nuestros pies sobre la tierra. Una carta que justamente nos dice cómo podemos medir nuestro cristianismo para saber si somos cristianos o no. Recuerden lo que les dijimos en la introducción. Esta carta de Primera de Juan fue escrita en el año 95 después de Cristo. Eso quiere decir que ya habían pasado ¿cuántas generaciones desde que Cristo murió? Si la generación dura 30 años y Jesús murió en el 33, entonces 2 generaciones habían pasado, 60 años, 2 generaciones desde que la iglesia comenzó. Juan le escribe a una iglesia que tenía alrededor de 60 años. Eso quiere decir, ya habían pasado 2 generaciones. ¿Qué sucede en una iglesia que tiene 2 generaciones? Pues miren lo que está pasando en la nuestra, que tiene una generación. Nuestra iglesia tiene 30 y... ¿cuántos? 35, 36 años, 33 años. Ok, una generación. ¿Y qué es lo que sucede con esta iglesia? Que ya tenemos gente que ha nacido en cuna cristiana. Muchos de aquí nacieron en cuna cristiana. ¿Y cuál es el pensamiento de los que nacen en cuna cristiana? Que son cristianos por haber nacido en una familia cristiana. Y mucha gente entra a la iglesia y se cree cristiana por asistir a la iglesia. Ya dijimos, ¿no?, que un ratón no se vuelve galleta por entrar a una caja de galletas, ¿no? Y entonces mucha gente cree que por adquirir cultura cristiana ya es cristiano. Cuidado, no es así. Y entonces Juan tenía un público, unos lectores similares. Tenía una iglesia de 2 generaciones, donde había mucha gente dentro de la iglesia local, pero que no eran cristianos. Se decían cristianos. Por eso ustedes, los que hemos estudiado Primera de Juan, miren por ejemplo lo que dice desde el capítulo 1. ¿Se acuerdan de las pruebas? En la carta de Primera de Juan estamos encontrando pruebas. ¿Por qué le llamamos prueba teológica? Prueba moral, prueba social. ¿Por qué le llamamos así? Porque son pruebas para que el creyente determina si realmente es o no es un creyente. Para que el verdadero o la persona que lea la carta no diga, yo creo que soy cristiano. No, Juan nos va a dar pruebas. La prueba teológica, ¿a qué se refiere? ¿Estoy creyendo lo correcto? La prueba moral, ¿mi conducta es la correcta de acuerdo a las normas bíblicas? La prueba social, ¿mi relación con los demás es correcta de acuerdo a las normas de la palabra de Dios? Si no es así, no soy cristiano. Esa es la conclusión a la que tenían que llegar las personas que leían esta carta. Y por eso, vean lo que dice aquí, por ejemplo, el capítulo 1, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Capítulo 2, versículo 4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. ¿Se dan cuenta de lo que estamos aprendiendo? Pruebas para que sepamos si somos o no. Y estas son pruebas, ¿cómo? ¿Subjetivas o objetivas? Objetivas, claras, porque vienen de Dios. Dios nos está diciendo, ¿quieres saber si eres cristiano o no? Mira la palabra. No es lo que sientas, no es lo que pienses, es lo que Dios dice. Pero nuestra generación tiene pensamiento subjetivo. Es una generación limpia en su propia opinión. Seguimos adelante. Tercera, regresamos a Proverbios y tenemos en el capítulo 30, versículo 13. La tercera característica de la generación de Agur. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Ojos altivos. A ver, hagan ojos altivos. ¿Cómo serán ojos altivos? No miras para abajo y no ves a los demás. Bueno, ¿a qué se refiere el proverbista con ojos altivos? ¿Qué significa? ¿Que se siente mucho?
Exactamente, ¿verdad? Se siente más que otros y a los demás los hace menos. Entonces, ojos altivos se refiere a personas que se sienten superiores a los demás. Resultado de la soberbia, ¿no? Nada más que la soberbia se refiere a exceso de valoración de uno mismo. Y el resultado de la soberbia, ¿cuál es? Ojos altivos, haces menos a los demás. Como tú te sientes más por soberbio, te sobrevaloras a ti mismo, eso hace que tengas altivez, entonces que mires a los demás como inferiores. Una generación altiva, ¿qué les parece eso? Nosotros vivimos en una generación altiva, con altivez, altivez de ojos. Miren lo que dice el capítulo 21, versículo 4. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Nos queda claro que la altivez es pecado delante del Señor. En el capítulo 6, Proverbios 6, versículos 16 y 17, dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y la primera es los ojos altivos. La primera de la lista que Dios aborrece, que su alma aborrece, los ojos altivos. A Dios no le gusta la altivez. Por eso el consejo de los apóstoles, ¿no? En Romanos 11, por ejemplo, Romanos 11:20, el apóstol Pablo le dice a los creyentes gentiles: bien, por su incredulidad los judíos fueron desgajados, pero tú por fe estás en pie. No te ensoberbezcas, o sea, no tengas ojos altivos, es la misma palabra. No seas altivo, sino teme. Porque si ellos, siendo ramas naturales, fueron desgajadas, tú que eres un injerto, no seas altivo para con los judíos. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo Pablo? No seas altivo, no te veas superior en relación a ellos. 1 Timoteo 6, 17 y 18, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Porque los ricos, por su posición, tienden a ver a los pobres, ¿verdad?, desde arriba, así. ¿Y qué les dice? A los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Al contrario, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. ¿Qué sucede entonces con esa situación de ser altivo justamente por causa de la soberbia? Por verse a uno mismo, como sobrevalorarse a uno mismo. Vamos a ver un principio importante en la palabra de Dios. En la parábola de los convidados a las bodas de Lucas 14, Jesús fue convidado, por supuesto, por un personaje importante, y ya estando en la cena aprovecha para dar esta enseñanza y les dice a las personas, a sus discípulos, a los que lo estaban oyendo: cuando seas convidado a un banquete, no busques los primeros lugares. O sea, no te consideres a ti mismo como importante y a los demás como menores, ¿verdad? Porque si tú buscas los primeros lugares, ¿qué es lo que quieres? Ser reconocido por encima de los demás. Pero dijo Jesús: no, lo que debes hacer es sentarte en el último lugar de la mesa, porque así el que te invitó va a venir contigo, te va a decir: mira, no, este no es tu lugar, tú tienes un lugar de más honor, vente para acá, tú vas aquí, y vas a recibir honra. En cambio, qué vergüenza que te digan: oye, este no es tu lugar, tú vas para acá. El consejo del Señor, ¿cuál es? No te sobrevalores a ti mismo, deja que los demás te califiquen. Tu valor no te los dé tú mismo. ¿Cuánto te calificas? Si yo les pregunto, ¿cuánto te pones? Muchos van a decir: no, pues 10, no es. Aunque a otros van a decir: no, yo no sirvo para nada. No, bueno, no, ese es un problema. La verdadera valoración debe venir de los demás, no de ti. Los demás son los que deben calificar si eres una persona correcta, si eres santa, si eres consagrado, si eres buena persona. Es algo que los demás deben decir de ti.
No lo busques, no te sobrevalores a ti mismo, no te pongas tú por encima de los demás. Ahora, por el contrario, ¿qué es lo contrario a la altivez? La humildad. Dice Filipenses 2:3. ¿Qué dice Filipenses 2:3? Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o vanagloria, vanagloria que es soberbia, altivez, sino con, ¿qué es lo contrario a altivez? Humildad. ¿Y qué debes hacer para ser humilde? Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Fíjense nomás. No solamente dice que te pongas al parejo, no. Tú sé humilde y pon a los demás arriba de ti. Humilde es una palabra griega que significa ponerse debajo de. Así de simple. Ponte debajo de. Aquí en la tierra eres un siervo. Eres un siervo. El lugar de honor te lo va a dar el Señor. Tu lugar de honor te lo va a dar el Señor. Aquí eres siervo. Considera a los demás como superiores a ti mismo. Eso es humildad. Así que la generación de este mundo es altiva. Es altiva. La generación piadosa de Dios es humilde. ¿Okay? Y vamos con la cuarta. Regresamos a Proverbios 30. Y la cuarta característica de la generación de Agur dice: hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos. ¿Para qué? Para devorar a los pobres de la tierra. Entonces tienen afilados sus dientes para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. ¿Qué significa pobre? Sin posesiones, que no tiene posesiones. Un pobre. Porque a veces decimos, no, es que en esa comunidad son muy pobres. No, son de clase media, esos no son pobres, tienen para comer bien, o sea, no tienen lujos, pero eso no es pobreza. ¿Qué es pobre? Que tienen escasez de lo básico, de lo necesario. Eso es pobreza. ¿Cuántos de aquí son pobres? ¿No? Dios les da lo necesario. Pobre es aquel que tiene necesidad porque carece de lo necesario. Menesteroso. ¿Qué significa menesteroso? Menesteroso significa falto, necesitado, que carece de muchas cosas. Similar, ¿verdad? Pobre, porque acuérdense que es un proverbio que utiliza el paralelismo sintético. Eso significa que utiliza palabras similares, ¿no? En los dos renglones. El renglón de abajo es similar al renglón de arriba. Por eso dice, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos. Utiliza una palabra, es una palabra similar. Menesteroso. Alguien que carece de muchas cosas. ¿Y quién es el que abusa del pobre y del menesteroso? El que es pudiente, diríamos el fuerte abusando del débil, el pudiente del escaso, el influyente del que no tiene influencia, el policía, el político, el rico, el patrón, el padre. Todos ellos pudieran ser abusadores. La generación de Agur se caracterizaba por el abuso del mayor al menor, el abuso hacia el más débil. Similar a nosotros. Por ejemplo, qué coraje da, ¿no? Cuando una autoridad abusa de su poder para maltratar a la persona débil. A mí me da mucho coraje cuando leo la historia de los evangelios. Sí me da coraje. Cuando Pilato le dice a los soldados que azoten a Jesús, lo envió a recibir castigo. Sí, los soldados, ¿qué tenían que hacer? Llevárselo y darle 39 azotes, ¿cierto? Un soldado que cumpliera con
con su responsabilidad, tendría que llevarse a Jesús y darle 39 azotes y regresarlo. ¿Qué hicieron? Se burlaron de él, lo desnudaron, le escupieron, le pusieron una corona de espinas, le golpeaban la cabeza. Eso es abuso de autoridad. ¿Qué te pasa? Tienes que cumplir tu responsabilidad, tu compromiso está bien. Eres un soldado romano, dale 39 azotes con respeto y regrésalo, punto. Así cumples. Pero lo demás fue abuso. Eso no se vale. El abuso da coraje, sí es cierto. Sin embargo, Jesús nos enseñó a que perdonemos a los que nos quieren abusar. Si te pide la capa, dale la túnica. No, si te pide la túnica, dale también la capa. Si te obliga a carga por 1 milla, ve con él 2. Pero hay una generación que abusa, eso sí, que tienen abuso. El capítulo 14 de Proverbios, versículos 21, dice: peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres. ¿Qué debemos hacer? Tener misericordia de los pobres, no abusar de los pobres. Tener misericordia de los pobres, será bienaventurado. El versículo 31, ahí mismo dice: el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, a Dios, es una afrenta ante Dios. Mas el que tiene misericordia del pobre honra a Dios. La generación piadosa tiene misericordia del débil, pero la generación que no honra a Dios, que no conoce a Dios, abusa del débil. ¿Qué hemos aprendido, hermanos? ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? Que la generación que no conoce a Dios, la generación en la que vivimos, tiene un irrespeto, o sea, no respeta a los padres. La generación de hoy tiene un pensamiento subjetivo, son limpios en su propia opinión, son soberbios, son altivos, y la generación nuestra generación de hoy, abusa del más débil. Pero ¿cómo debe ser la generación de Dios? La generación piadosa de Dios en un mundo así. La generación piadosa de Dios honra a sus padres. Tiene un pensamiento objetivo, basado en la verdad absoluta de Dios. Es humilde, tiene un concepto correcto de sí mismo y es misericordiosa. No abusa del pobre, sino que ayuda, bendice al pobre. Es misericordioso. Hagamos la diferencia, hermanos. Vivimos en un mundo marcado por cuestiones pecaminosas, pero nosotros somos llamados a hacer la diferencia. Hagamos la diferencia. Cantamos un canto para terminar. El canto se llama Busco la Santidad, que nos anima. ¿Qué es la santidad? La santidad progresiva es ir pareciéndonos cada vez más a Dios, basados en su palabra, parecernos cada día más a Cristo. Tenemos que entrar a ese esfuerzo de santidad. Dice la Biblia: el que es santo, santifíquese todavía, más y más.